La catequesis de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en su grupo de quinto grado, presenta la lección número 20, titulada Libros históricos del Nuevo Testamento, en su cuarta parte, Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos da a conocer la vida de los cristianos y comprender lo que ahora debe ser la Iglesia. Frecuentemente escuchamos a personas de edad adulta o quizás a nuestros propios papás decir con mucha nostalgia: ¡ay, qué tiempos aquellos! ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes los chicos eran muy respetuosos con los mayores, no andaban de noche fuera de casa, etc. Y así muchas expresiones que nos dan a conocer el cambio de vida. A veces a nosotros nos gusta escuchar ciertas historias y nos hacemos preguntas: ¿cómo eran? ¿Qué hacían? Etc. También la vida de la Iglesia tuvo su principio, y la manera de vivir y actuar de los primeros cristianos tal vez era distinta en muchos aspectos a nosotros. Deberíamos ser como ellos. Escuchemos un relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas. Escuchemos. La primera comunidad. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Este libro de los Hechos es como la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Presenta las actividades maravillosas de los apóstoles, el querigma o primer anuncio para que los oyentes aceptaran a Jesús como su Mesías y como su Salvador. Luego seguían una verdadera catequesis para que profundizaran en la fe que habían abrazado. En el relato que hemos escuchado se nos dice cómo fueron las primeras comunidades cristianas, fruto de la predicación de los apóstoles. Podríamos decir que los Hechos de los Apóstoles es el libro del testimonio, o sea, la realización de las palabras de Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre las primeras comunidades cristianas nos puede parecer un ideal y no una realidad que se vivió si lo comparamos con la vida cristiana que ahora vivimos. Claro que también hubo conflictos y dificultades como en toda comunidad humana. En esas comunidades destacan 4 comportamientos o vivencias dignas de ejemplo para seguir la Iglesia cristiana de hoy. Número 1. Acudían a escuchar a los apóstoles, quienes como testigos de la resurrección de Jesús podían contar lo que él había visto y oído. Número 2. Compartían todos sus bienes. A ejemplo de Jesús, ponían sus bienes en común y ayudaban a los necesitados. Número 3. Celebraban la fracción del pan. Con la Eucaristía recordaban la última cena de Jesús, su muerte y su resurrección. Número 4. Su relación con Dios era para ellos algo sagrado. Hacían oración.
En la oración encontraban la fuerza para seguir adelante y cuando eran perseguidos estaban convencidos de que Cristo era su fuerza. Con este estilo de vida, los cristianos anunciaban que valía la pena vivir el Evangelio de Jesús. Las personas les conocían porque tenían un solo corazón y una sola alma. De las primeras comunidades nació la Iglesia de Jesús. Cuando las comunidades fueron numerosas, era imposible que los apóstoles les alcanzara el tiempo para predicar y para atender la alimentación de los fieles. Entonces hubo la necesidad de nombrar diáconos, servidores o ayudantes de los apóstoles en el reparto de los bienes. Los primeros diáconos fueron 7 y uno de ellos fue Esteban, el primer mártir cristiano. Con la multitud de las comunidades también hubo necesidad de nombrar quienes presidieran cada comunidad. Hubo diferentes ministerios según las necesidades de cada comunidad. El bautismo aparece como rito de entrada. En estas comunidades y a los miembros que se les formaba se les llamaba cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Nos hemos referido a las comunidades de los primeros cristianos, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles abarca mucho más de la vida de la Iglesia. De San Pablo se cuenta desde su conversión siguiendo toda su misión realizada entre los gentiles, que es su vocación especial. Reflexionemos sobre lo que hemos aprendido de este libro, pensando qué provecho sacamos para nuestra vida. ¿Cómo vamos a seguir esos maravillosos ejemplos que nos dan los primeros cristianos? Pidamos al Señor nos dé un espíritu misionero a ejemplo de los apóstoles. Oración. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tarea para la semana. Número 1. Lee la página 69 de tu Catecismo de Quinto Grado, la biografía de Pablo y Pedro. Número 2. Contesta la página 71 de tu Catecismo. 3. No olvides asistir a misa dominical, hacer tu reflexión y anotarla en tu libreta de notas.